¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, con información que tiene que ver con una reunión que se está desarrollando en estos momentos, que tiene que ver con una comisión bicameral, diputados y senadores analizando en ámbitos del Senado los DNU, los decretos de necesidad de urgencia que firman los poderes ejecutivos nacionales. ¿Por qué decimos poderes ejecutivos? Porque están analizando decretos firmados en la gestión de Mauricio Macri, en la gestión de Alberto Fernández y en la gestión del actual mandatario Javier Milei. Efectivamente, debates que estaban pendientes y mucha atención en torno a la discusión al inicio, porque hay un pedido, una solicitud de distintos bloques que integran esta comisión para que se le diera preferencia a dos decretos, uno que tiene que ver específicamente con la modificación de lo que es la Agencia Federal de Inteligencia, que volvió a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado, y también con los fondos reservados para ese mismo organismo. Pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, se llevó finalmente todo a una votación en el plena reunión de comisión que encabeza Juan Carlos Pagotto, senador por la Libertad Avanza por la provincia de La Rioja. Dos propuestas, una propuesta de la diputada Carolina Gagliar y también acompañada por el diputado Massot, en la decisión de impulsar hoy mismo la discusión de los DNU que están relacionados con los cambios en el servicio de inteligencia en la República Argentina. La propuesta por parte del oficialismo o por parte de los aliados del oficialismo, en este caso la hizo el diputado Hernán Lombardi, que es diagramar poniéndole fechas, y las fechas son a partir de los próximos 15 días, es decir, para fines de agosto y las 2 semanas siguientes del mes de septiembre, analizar los DNU pendientes de la actual gestión del actual mandatario Javier Milei, incluidos también los DNU vinculados con los cambios en los servicios de inteligencia en nuestro país. De esto vamos a estar hablando durante la jornada del día de hoy con nuestros compañeros y colegas, que en un minuto nada más vamos a estar presentando, y también las repercusiones de lo que quedó y las consecuencias de lo que quedaron de la frustrada sesión del día de ayer. Hoy hubo algunas actividades, grupos parlamentarios, pero también hubo repercusiones mediáticas, ¿no? En algunas entrevistas, las autoridades de la Cámara también dieron su análisis, porque cuando terminó la sesión, estábamos acá al aire justamente, planteábamos, iban a empezar las repercusiones en torno a si se sabía o no se sabía de esta estrategia de Hacemos Coalición Federal, que en definitiva tuvo su impacto en la suspensión de la sesión porque no se alcanzó el quórum. Así que también tiene repercusiones en la relación, en el vínculo entre oficialismo y oposiciones. Sí. Y en también, ese sentido, bueno, ¿cómo sigue la Cámara? Claro, y también se vio reflejado en lo que fue esta reunión que nosotros hacíamos referencia, a la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que sigue analizando, porque tenía un temario para la jornada de hoy respecto a todos esos DNU que señalamos que son de gestiones anteriores y algunos de la gestión del actual presidente. Pero lo cierto es que, en definitiva, cómo quedó conformado en la jornada de hoy la estrategia de los espacios políticos, por un lado Unión por la Patria junto con Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, que es diputado de Hacemos Coalición Federal, que es el diputado de el bloque que decimos nosotros de Miguel Pichetto. Exacto. Eso después, por un lado. Y por el otro lado quedó el oficialismo, la Libertad Avanza, con la Unión Cívica Radical, con el bloque de El PRO y también el diputado del MIT, Oscar Sago. De todo eso vamos a estar hablando. Vamos a repasar también lo que ayer no pudimos indagar en mucha profundidad por las novedades que se daban de este lado de Pasos Perdidos respecto a los dictámenes que también hubo en el Senado de la media sanción sobre movilidad jubilatoria. Lo nombramos por arriba un poquito porque estaba sucediendo, pero vamos a profundizar un poco más en esta línea, porque permitiría entonces en la próxima sesión, en la negociación que tengan que hacer los senadores, en el Senado son muy estrictos con los 7 días que pasen desde el dictamen hasta una sesión, van a incorporar seguramente este debate, que lo impulsa la oposición principalmente, Claro, ¿no? Exactamente. Me parece que todo va a ir encarrilándose para el próximo día miércoles, y en esa sesión, ese día miércoles de la semana que viene, el Senado está ya en condiciones de discutir en el recinto de la Cámara la nueva movilidad jubilatoria, que es la mayoría que está articulándose en el Senado Nacional, es ratificar la sanción que tuvo la Cámara de Diputados, es decir que
podría ya el miércoles convertirse en ley con amplia mayoría y quedará en manos del Ejecutivo, quedará en manos del presidente Javier Milei si finalmente promulga esta ley, esta nueva ley del Congreso, la nueva movilidad jubilatoria, donde también hay una recomposición salarial por la pérdida de la inflación del mes de enero, o si tiene también la herramienta constitucional de vetar la norma total o parcialmente, y el Congreso tendrá que después tener una nueva respuesta. Ayer hablábamos principalmente de la sesión, de los temas de la sesión, de la discusión política en torno a la sesión, pero antes de que se convocara 12:15, finalmente la sesión que no tuvo quórum y por eso no se pudo desarrollar, hubo comisiones. Una de ellas, la de Derechos Humanos, una comisión que fue muy tensa, muy compleja. Estuvieron representantes de los organismos de derechos humanos, se habló también de la situación de los sitios de la memoria, pero principalmente estuvieron familiares y sobrevivientes del genocidio de la última dictadura cívico-militar, donde planteaban su preocupación por la visita de una cantidad de diputados de La Libertad Avanza a los genocidas detenidos en las cárceles federales por delitos de lesa humanidad. Claro. Una reunión que conduce la diputada Ahmayet de el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tensionaron bastante las cosas entre el oficialismo, entre la oposición dialoguista y la oposición de Unión por la Patria del Frente de Izquierda, que propiciaban este encuentro por un lado, cómo fue la convocatoria a los organismos de derechos humanos, y por otro lado, cómo fue también el debate en torno a la presentación que hicieron los propios organismos sobre la preocupación que tenían por esta visita. Así que también para hacer un foco en esa discusión y una relación compleja entre Hugo Yasky, que es el vicepresidente, y la presidenta Ahmayet, que sin duda va a traer todavía más discusión. Bueno, muchos son los temas que han pasado, muchos son los temas que van a venir en la discusión también que tiene el Congreso, que tiene particularmente esta Cámara de Diputados, pero vamos a ver cómo está el clima aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Muy frío. Ay, y sí. se siente, ahí tenemos 9 grados la temperatura, una mínima hoy hubo de 6 grados. Wow, ¿no? a la mañana. A la mañana, temprano. Bueno, ahora para mañana viernes, 11 grados, sube un poquito y vemos ahí que se asoma un poquito más el sol. 11 grados de máxima, 5 grados de mínima, y ya después, ya pensando en el sábado, está pronosticado 16 grados. Bien, de máxima. Sube un poquito. Un lindo sábado, Bien. Para ver fútbol o para hacer deportes. Salir a caminar un poco también. El aire libre. Sí, sí, porque esta lluvia, este frío te mete para adentro. Claro. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Mam, buenas tardes para vos, para Fer, para Tony y para todos los compañeros. Vamos a hablar en un ratito sobre un proyecto que tiene que ver con la actualidad, porque la semana próxima se va a retomar un debate que había iniciado hacía unos días o unas semanas atrás, que tiene que ver con la lucha contra la ludopatía, las facilidades que hoy tienen los jóvenes y sobre todo pensando en la prevención para los mismos y que esto no se termine haciendo una adicción. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que lo que trata es de controlar justamente la tarea de los influencers, que creo que está destinado en gran parte justamente... Bueno, ahí enseguida vamos a arreglar un temita técnico, Gonza, pero tiene que ver con lo que nos estaba diciendo, un tema vinculado con los influencers, un proyecto que ingresa también en esta discusión de combatir desde el punto de vista legal la ludopatía, y pensando principalmente en los más chicos, claro, en los jóvenes. Proyectos de prevención y también proyectos de sanciones. Son dos dimensiones por las que va esta discusión. Antonio Ricobene, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, buenas tardes para vos, buenas tardes para Fer, también para Gonza. Sí, un proyecto interesante por lo que contaban, uno de los temas que preocupa. Recordemos, hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una regulación para el uso del teléfono celulares en los colegios primarios, también con la preocupación que tiene que ver con el uso de estos temas, pero también en paralelo una agenda política que no descansan, lo contaban muy bien chicos en la apertura del programa, lo que tiene que ver con la bicameral y la decisión del radicalismo de no acompañar a Hacemos Coalición Federal, a Unión por la Patria, con el pedido para que se tratara el DNU de hoy. El radicalismo que 10 días atrás, 10 días, había pedido que se avanzara de forma directa, de forma urgente con el tratamiento
de este DNU. Nicolás. Son el DNU 653 y 614, ¿no? Que modifican la AFI. Que prácticamente arman un servicio de inteligencia por decreto y a ese servicio de inteligencia en el otro DNU le otorgan 100.000 millones de pesos para usar de manera discrecional, de forma reservada. Claro. Bueno, ahí empieza la preocupación de la oposición que quiere tratarlo de forma urgente y Nicolás Massot lo dejaba en claro diciéndole, bueno, porque lo que tiene la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo es que funciona, los dictámenes tienen validez por 10 días. Claro, a partir de la ley 26.122 que regula cómo se interviene desde el Congreso en los DNU. Exacto, y eso hace que haya un montón de decretos que se están tratando, que el dictamen no va a cambiar demasiado porque pueden ir igualmente al recinto sin tener dictamen. Bueno, la oposición igualmente espera que ya pasado ese tiempo, tanto en el Senado como en diputados, estarían los números para rechazar ese decreto. Bueno, muy bien, Gonza. Ahí bien, está, restablecido. Exactamente, sí. A ver, para que tengamos idea, esto se trata de básicamente un control del cual vamos a hablar respecto a la tarea de los influencers, a qué se determina la palabra influencer, porque no es cualquier persona, sino alguien que promueve ciertos servicios, productos en sus redes sociales. Pero bueno, un proyecto interesante teniendo en cuenta que fue presentado hace muy poco tiempo y que continúa este debate por la lucha contra la ludopatía aquí en el Congreso. La semana próxima ya está en agenda programada una reunión en torno a este tema, así que vamos a hablar de eso y también vamos a contar algunos detalles de lo que hoy no se realizó y fue suspendida, que fue la Comisión de Mujeres y Diversidad y que ya tiene una nueva fecha. Bueno, tema importante que tiene que ver con la agenda que nos está marcando Gonza para esta Cámara de Diputados de la Nación. Algo que sucedió ayer, que se remarcó por parte de diferentes legisladores nacionales, principalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sí, ayer en la sesión estaba previsto uno de los proyectos que se ha aprobado, que tiene que ver con la modificación del Banco de Datos Genéticos, que hoy tiene un registro para incorporar la información genética de los agresores sexuales. El proyecto busca ampliarlo para otros delitos. Y quienes impulsan esta modificación son, en algún sentido, las Madres del Dolor, que es una organización no gubernamental que nuclea a madres de víctimas de delitos. Estaban presentes acá en el Congreso, de hecho hablamos con el diputado Servi ayer, y él nos comentaba que tuvieron después una reunión con las Madres del Dolor, el compromiso para retomar el debate prontamente parlamentario de este tema y la preocupación, obviamente, por la demora en esta iniciativa. A partir, obviamente, de la decisión de un grupo de diputados de no dar quórum, ¿no? Una estrategia que es meramente parlamentaria en un debate, como decíamos ayer y hoy, que trasciende la agenda política que estaba prevista para la sesión. Y hoy, justamente, el presidente de la Cámara, Martín Menem, retuiteó un mensaje a través de la red social X de las Madres del Dolor. Bueno, vemos justamente el tuit de las Madres del Dolor con la foto del presidente de la Cámara, que sostienen en su cuenta @madresdeldolor. Increíble que algunos diputados pongan sus intereses por encima de las necesidades de la sociedad y arroban al presidente de la Cámara, Martín Menem. Bueno, ahí recordemos, vos bien, Aman, estabas señalando, ayer cuando se cayó la sesión, finalmente, Martín Menem recibió en su oficina a diputados nacionales de diferentes bloques políticos y también a las representantes de la ONG Madres del Dolor, que, bueno, de alguna manera les dio alguna explicación respecto al por qué no hubo finalmente sesión en la Cámara de Diputados. Sin duda será uno de los primeros temas a discutir una vez que bueno, restablezcan lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria, que podrá ser la próxima semana o será dentro de 15 días, pero lo cierto es que todas las bancadas están en condiciones de llevar este tema rápidamente al recinto. Hay acuerdo generalizado y hoy eso lo destacó también el presidente de este cuerpo, Martín Menem, en una entrevista telefónica con el periodista Feynman, Eduardo Feynman, justamente en torno del programa que conduce todos los días en la señal Radio Mitre. Específicamente, literalmente dijo el diputado que se vio sorprendido por la ausencia del bloque de Miguel Ángel Pichetto y reiteró que más allá de las pretensiones o lo que uno pueda aspirar a todos estos temas hay que separarlos, los políticos de los parlamentarios.
en referencia al proyecto sobre lo que había especial interés de la Asociación Madres del Dolor, y otro de los textuales del presidente de la Cámara dice específicamente: vamos a intentar la semana que viene, las Madres del Dolor no pueden esperar porque es algo que encima tiene consenso, y yo quedé realmente dolido por el tema. Bueno, sin dudas va a ser uno de los argumentos también, me parece, centrales para convocar nuevamente a los distintos sectores políticos para que vayan al recinto de la Cámara de Diputados con las posturas que tengan cada uno, porque no todos los bloques van a levantar la mano a favor de este proyecto, de esta iniciativa. Va a haber, sin dudas, distintas opiniones respecto a las posturas a seguir. Unión por la Patria adelantó que está en contra, el Frente de Izquierda adelantó que están en contra, pero lo cierto es que están todos a favor para discutirlo. Exacto. Me parece que uno de los argumentos de lo que fue también y de lo que acabas de leer, que fueron las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, es un argumento importante para que vuelva a constituirse el intento de sesionar en esta Cámara de Diputados la próxima semana. Vamos a repasar lo que decía ayer el diputado Berti Venegas Lynch aquí en los estudios de DTV en el programa plenario sobre justamente esta imposibilidad de aprobar la modificación de la ley de banco genético. Mirá, no estoy en la parte de labor parlamentaria, en la negociación previa, pero se había dado de la oposición amiga, por así decirlo, la voluntad que iban a dar quórum. Y no dieron quórum sobre un tema, sobre todo el más importante, que era el tema del ADN, el tema del banco genético, ¿no? Para el tema de criminalidad. Hago el siguiente análisis, que creo que es más fuera de la cuestión de la coyuntura. Es decir, che, esta es la cuestión, porque claro, siendo nuevo en la política te empiezan a llamar la atención ciertas cosas, y la moción de privilegio, todas estas cuestiones, las cuestiones de privilegio, es de un diputado, si lo amenazaron o le pegaron un tiro en la oreja, viste, como a Trump, y que entonces usa ese contexto y esa audiencia cautiva para hacer un punto que es importante. Ahora, se usa para cualquier cosa, y ayer me dijeron va a ser una sesión de 29 horas. Entonces es una cosa que se consume en esto que se pretende hablar de cualquier cosa y usar la audiencia cautiva, y yo estoy convencido que muchas de las sesiones, si apagás la cámara, demora media hora. Es la cuestión de todo el show y la cosa más mediática. Y siempre yo pienso, che, está pagando, viste, el contribuyente, la luz, esos reflectores que ves en el techo, el café, la gente de sonido, toda la grabación, fotografía y las dietas que nos pagan nosotros para eso, y encima ahora pasajes y todo para no dar quórum. Entonces yo creo que reglamentariamente, estoy viendo más el deber ser y no la cosa de coyuntura, el deber ser, decía, la moción de privilegio tendría que ser estrictamente dentro de un parámetro que, si se interpreta mal o se usa mal, tendría que ser mucho más fino, o dejarlo para el final, que vaya también a asuntos constitucionales y demás, y al archivo, pero que cuando se termina la sesión, la gente que quiere escucharlo esté. Y los homenajes lo mismo. Los homenajes, si quieren hacerlo en el recinto, me parece no es el lugar. Tienen el Salón Parodi, donde quieran homenajear al que se le dé la gana, pero creo que no es el lugar, el recinto, cuando nos convocamos por una cosa distinta. Bueno, ahí estaba Berti Venegas Lynch con sus argumentos y también con parte de un debate que empieza a formar parte de la agenda del Congreso, que es el funcionamiento. El funcionamiento, cambios en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara y del funcionamiento del recinto. Pero bueno, eso puede ser a futuro. Y ahí está, hoy está habilitado para otra cosa. Sí, hoy está en esa tarea también la diputada Silvia Los Penato. Claro. Tiene un acuerdo de palabra muy profundo con el presidente de la Cámara. Salió publicado incluso esta definición de que se haga cargo a través de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de estas modificaciones, ¿no? Ella viene ya mirándolo con lupa el funcionamiento del Congreso. Sí, apareció, lo contaron los distintos protagonistas, bueno, esa solución que propuso Los Penato para ver qué hacer con ese lado. Pero atención también con Los Penato, porque me cuentan que puede llegar a tener un rol interesante en lo que está relacionado al reglamento de la Cámara de Diputados. Desde cerca de Martín Menem siempre marcan con molestia que hay entre 30 y 40 cuestiones de privilegio por cada sesión. Exacto. Bueno, buscan hacer algún tipo de modificación con eso. Y también, algo que no es menor, respecto a
los atributos que tienen los monobloques dentro de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos que pueden empezar a querer armar monobloques para también tener más protagonismo y, bueno, quieren evitar eso. Exactamente. Bueno, ese es un debate que está cada vez sonando un poco más fuerte. Recuerden que cuando fue la pandemia y hubo que instalar el sistema mixto, presencial y también digital, que permitió sesionar el Congreso, que primero fueron la gran mayoría de manera virtual, pero los presidentes y autoridades de la Cámara de manera presencial. Luego se habilitó como un aforo de cantidad de diputados que iban rotando. Incluso todos tenemos en la retina el momento que Nicolás del Caño usó uno de los balcones, uno de los palcos que habitualmente está ocupado por invitados o incluso por los periodistas, para hablar en una sesión, ¿no? Porque se necesitaba distancia y aforo para el trabajo. Desde ese momento se empezó a ver con alguna inquietud. De hecho, la presidencia anterior de la Cámara de Diputados, cuando estaba Sergio Massa, se planteó la paridad de género en las comisiones, que hubiera la misma cantidad de presidentas que de presidentes de comisiones, igual que con las vicepresidencias, y se habilitaron algunas comisiones. Se dividió, por ejemplo, mujeres, diversidad, de niñez y familia, ¿no? Que fue el gran aporte, y otras bicamerales que también se constituyeron más ad hoc, pero sin duda el trabajo específico de la Comisión de Mujeres y Diversidad fue la gran ganadora, podríamos decir, de dividir una agenda de cuidados de una agenda propia de los movimientos de la diversidad sexual y del movimiento de mujeres. Así que vienen trabajando, ya podremos decir, desde la pandemia fuerte con la modificación. Con pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. También, sí. Porque la virtualidad, cuando llegó en su momento producto de la pandemia, generó este sistema mixto y permitió también un gran avance en torno a la cantidad de debates que se iban dando en las diferentes comisiones en la Cámara de Diputados. Cuando terminó la pandemia, ahí hubo un paso hacia atrás y es como que lo virtual quedó de lado. Sí, los propios diputados lo plantearon. En su momento habían planteado la alternativa de que sean mixtas. ¿Se acuerdan que vimos de lunes a viernes? Era como la gran novedad, que funcionaban durante los lunes y los viernes las comisiones, porque solo tenían que estar presentes en la sala las autoridades, el resto estaba todo de manera virtual. Y después no quisieron aceptar los diputados eso, decían que mejor era estar presentes. Sí, fue cambiando también a medida que iban modificándose las distintas restricciones, pero sí, una comisión que, bueno, trabajó bastante en ese momento. Y bueno, ahora también a la espera de ver cuál va a ser el lugar que tenga tanto los Penato como presidenta de la comisión, pero el PRO también como uno de los factores claves de la Cámara. Muchos diputados del PRO también quedaron no molestos, pero tampoco se esforzaron demasiado porque la sesión de ayer tuviera quórum. Es verdad. Vimos el planteo de Ritondo hablando de los ascensores de acá del anexo, que fue más una chicana al presidente de la Cámara o un pase de factura, decían algunos. Que un acompañamiento, que un apoyo. Claro, que realmente ya sabían que no iba, o no lo sabían porque no se lo habían comunicado, pero sí podían entender que la sesión... Se dieron cuenta en el momento. Y faltaban 15 diputados, ya quedaban muy pocos minutos. Y en un punto también le soltó la mano. Lo que también molestó bastante dentro del PRO, mira, lo hablaba con un diputado y me decía, no te puedo dar una explicación racional del irracional. ¿Qué fue lo que pasó? La jornada anterior, cuando hubo esa reunión de prelabor, el martes habían acordado no avanzar con la expulsión, con el bloque de Pichetto, con el PRO, con los radicales, pero sí avanzar en un repudio a los diputados. Bueno, esa reunión terminó cerca de las 8:30. A las 9 de la noche aparece este proyecto de la diputada Lourdes Arrieta, diputada por Mendoza de La Libertad Avanza, proponiendo ella misma la capacidad de expulsión de los diputados que fueron a hacer la visita a los represores, de la cual misma ella era parte. Salió la foto en el centro de la imagen. Así es, se estaba autoincriminando algo y el PRO dice, paren, no podemos quedar nosotros pidiendo un comunicado de repudio cuando ellos empiezan a pedir la expulsión de diputados de su bloque. Bueno, ahí dijeron, eso generó... ¿saben qué? Hagan ustedes la sesión como puedan. Nosotros damos quórum, si lo tienen van, pero no esperen que nosotros ayudemos, que colaboremos en nada. Bueno, eso es lo que decimos siempre respecto a los aspectos políticos que rodean el tratamiento y la formalidad también de la convocatoria de una sesión. La sesión se convoca, se hace todo el despliegue para que los diputados estén aquí presentes, se presentan los temas a tratar,
pero no hay certeza de que eso se concrete hasta que no estén los 129 sentaditos ahí en tiempo y forma. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. La primera, aquí en Pasos Perdidos, para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa. Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión y nos vamos rápidamente a la provincia de Neuquén. Bueno, ahora vamos en un minuto. Enseguida Íbamos vamos a directo, estar, pero tuvimos un pequeño problema técnico para conectarnos con el diputado Ian Cafilo, que es Sí. del Movimiento Popular Neuquino. Así es. Muy importante también su participación porque está por estas horas en articulación con diputados de otros bloques políticos, como del radicalismo, por ejemplo, y de otros espacios políticos para, bueno, avanzar en las definiciones de algunas políticas específicas para la provincia del Neuquén, que además de ser gobernada por el movimiento, no por el Movimiento Popular Neuquino, sino por unos aliados, en definitiva, por quien fuera diputado el gobernador Figueroa. Bueno, están también profundizando la articulación porque es una provincia principalmente energética. Claro. Y tiene mucho interés en las inversiones que se abren a partir del RIGI y la relación con los grandes inversores del mundo, como por ejemplo China. Tienen ahí un proyecto que tiene que ver con el procesamiento de un tipo de agua en particular. Tengo acá el nombre específico, aguas pesadas. Quieren instalar una planta de aguas pesadas y por eso los diputados, tanto Ian Cafilo como el diputado Rionero Domingo, como el diputado Servi, vienen trabajando articuladamente. Hoy hicieron una difusión de una foto que se los veía a todos fuertemente trabajando para la provincia. Reuniéndose con el jefe de gabinete, También, Guillermo Francos. También. Exactamente. Y sin dudas es un momento en el cual también los diferentes legisladores, articulando con cada una de sus provincias, articulando aquellos que son oficialismo en sus provincias, articulando con las autoridades de sus provincias, viendo, porque se viene la discusión del presupuesto 2025. Exacto. Y habrá que ver cuál es el presupuesto para obras públicas, cuál va a ser la relación entre la nación y las provincias en torno a esos temas. Y obviamente todas esas discusiones van a arrancar a partir de la llegada del presupuesto, más allá que las autoridades de la Comisión de Presupuesto, en este caso José Luis Esper, diagramen o pongan fechas para más adelante. Pero lo cierto es que a partir del 15 de septiembre, cuando ingrese el presupuesto, ya los diputados van a estar en condiciones de empezar a ver cuál es la diagramación desde el punto de vista económico y obviamente también político
para el próximo año que hace el oficialismo. Y va a haber un anticipo, que va a ser la visita del jefe de gabinete, ¿no? Ya está prevista, Tony, las preguntas se presentaron, Sí. hay que ver cuándo viene. Bueno, eso, falta definir la fecha, ¿no es cierto? Un Guillermo Francos que hace su debut en este Parlamento. Recordemos que en los más de 8 meses que van de gestión libertaria, solamente una vez vino el jefe de gabinete, fue Nicolás Pose, pero fue al Senado de la Nación en semanas claves donde se estaba debatiendo la ley bases. Bueno, se espera que venga Francos con todo el equipo para poder responder las preguntas que ya mandaron muchos diputados, expectantes también de una gestión que tiene un trato particular con el Congreso de la Nación. En 8 meses aprobaron la sanción de dos leyes muy importantes, muy cargadas, pero quedó nuevamente expuesta la fractura y la traba que tiene este oficialismo para avanzar en el Congreso. Sí, y además con una agenda, Gonza, también cargada de temas tanto interesados por la oposición, como por ejemplo proyectos como ludopatía que hoy estamos hablando, y otros que impulsa el oficialismo que tienen que ver con la reforma política. Bueno, y recién lo mencionaban ustedes a el diputado Agustín Domingo, que hoy fue seleccionado, elegido como vicepresidente segundo de la Comisión de Economía, que preside Ariel Rauschenberger, y que faltaba elegir a su cúpula, a los primeros dirigentes, digamos, de esa comisión. Carlos Castañeto, de Unión por la Patria, fue elegido como el vicepresidente primero, y Agustín Domingo justamente fue elegido como el vicepresidente segundo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda, hoy había una reunión que podría haber sido tal vez un poco más llamativa que en otras ocasiones, teniendo en cuenta toda esta cuestión vinculada a el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, y esta denuncia por parte de Fabiola Llanés, donde estaba convocado el ministro de Justicia, Cunio Libarona, lo cual desde el entorno del ministro le habían comunicado o le había pedido justamente a las autoridades de esta comisión de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Macha, que la visita justamente de Cunio Libarona se pueda programar para más al cierre de mes de agosto. Bueno, en definitiva, la fecha estipulada y que ya está en la agenda es para el próximo 27 de agosto a las 3 de la tarde. Pero al mismo tiempo pensábamos, bueno, ha quedado suspendida, se ha trasladado la comisión a la posible llegada para hablar sobre el cierre de la Subsecretaría de Mujer y Diversidad de Cunio Libarona, y al mismo tiempo uno decía, bueno, tal vez era una oportunidad para que se expresen después de lo que había sido el proyecto. Creo que hablaba de profunda preocupación, claro, por parte de Mónica Macha, con 39 firmas del bloque de Unión por la Patria sobre lo sucedido. Un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución, exactamente. Sí, y que van sumando más firmas dentro del bloque de Unión por la Patria, que querían discutirlo también y presentarlo en la sesión del día de ayer, quedará pendiente para el próximo encuentro y que analizará entonces su ingreso más formal por parte de la mesa de entrada, claro, ¿no? Se puede hacer ahí en el recinto en mesa de entrada. Dentro de las firmas no está la de Máximo Kirchner. No, no está. Tampoco está la de, y uno entiende, la de Santiago Cafiero, que fue el canciller de Alberto Fernández. Tampoco está la de Victoria Tolosa Paz, que fue ministra también de Alberto Fernández. Sí, el resto de los diputados, o muchos de los diputados cercanos, como Eduardo Valdés, firman el proyecto. Exacto. Es una manifestación también que trascendía con algunos diputados de la oposición de Unión por la Patria que se conversaba. Bueno, plantearon que fue un tema de debate muy central en la reunión de bloque que se tuvo el martes anterior a la sesión. Sí, una reunión de bloque muy particular por lo golpeado que llegaron varios diputados. Sí firma también Martín Soria, otro de los ministros, también es ministro verdad, de Alberto Fernández. Lo cierto es que se consensuó ese texto, no le daban tanta relevancia dentro del bloque que estuvieran o no todas las firmas, sí representan que estuvieran todos los sectores representados en ese texto. No firmaron los 99, hubo una treintena de firmas. Lo cierto es que, bueno, una vez más, marcan contundencia y distanciamiento con los hechos de público conocimiento. Sí, y también no hay un dato menor, porque acá estamos mencionando las firmas de exministros o personas que estuvieron dentro del gobierno de Alberto Fernández, pero también vale la pena remarcar que hoy, por ejemplo, Eduardo Valdés, que es uno de los nombres tal vez más llamativos dentro de la firma, hoy afirmó en una comunicación a través de un medio de comunicación que él es amigo de Alberto Fernández, ante la consulta. Dijo que es amigo personal y sin embargo firmó justamente este proyecto de resolución que firma Mónica Macha, y por eso
pensábamos, bueno, tal vez era un buen marco para que se dé alguna manifestación en voz alta respecto a esto sucedido por la denuncia de justamente Fabiola. Argumentando parte de aquellos que firmaron o argumentando también la situación planteada con las denuncias de Fabiola Yáñez, en el caso particular pude hablar con algunos diputados, entre ellos el diputado Pablo Yedlin, del exoficialismo, hoy de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, y él argumentaba que siempre, en toda denuncia de violencia de género, siempre hay que estar al lado de la víctima. Sí, claro. Y me parece que esa también es la postura que adoptó, en este caso, más allá de la postura de cada uno de los bloques, y los sectores políticos, particularmente la postura de Unión por la Patria. Sí, por supuesto, y ojalá que este caso sirva para mejorar las condiciones de la intervención judicial. Claro. Así que también los casos de relevancia sirven más que nada para poner esto en evidencia. Pero Gonza, ¿nos querés contar un poco de tu proyecto? Del proyecto que vos nos trajiste. Exacto, sí, de la diputada Florencia De Sensi, del PRO y de la provincia de Buenos Aires, que ha traído un texto aquí a la Cámara de Diputados, en donde lo que hace es tal vez marcar un poco la cancha a esta libertad que hay por parte de personas que llegan a un cierto punto de lo que puede ser una toma de decisión. ¿Por qué no de nosotros también, que seguramente tenemos en nuestras redes sociales personas de mucha relevancia o influencia en cuanto a los seguidores, en lo que puede llegar a ser la llegada a nuestros celulares, a nuestras redes sociales, por más que nosotros no las conozcamos, no las sigamos, pero que de todas maneras podemos leer, podemos escuchar y podemos ver los mensajes que nos envían a través de lo que puede ser la venta de servicios, productos y demás, entre ellos también, lógicamente, los juegos de azar. Claro. Que hoy están muy de moda y que aquí en la Cámara de Diputados se está luchando justamente para la prevención y para la lucha contra la ludopatía, que es uno de los temas. Pero vamos a desasnar un poquito este proyecto, que lo que hace es tratar de darle un marco jurídico a las actividades hechas por los influencers. Decíamos recién la firma de Florencia De Sensi, del PRO de la provincia de Buenos Aires, que veremos también si tiene el acompañamiento de algunos dirigentes o integrantes del bloque del PRO también, o si se le suma alguna parte al texto con algún otro proyecto y se unifican las partes. Esto es algo muy común que pueda suceder. Y este proyecto que tendrá que pasar por las comisiones de comunicaciones e informática y también, lógicamente, por defensa al consumidor, del usuario y de la competencia. Vamos a empezar a conocer un poquito más sobre este proyecto. Esto habla de la actividad difundida a través de plataformas digitales, a través de redes sociales o a través de los medios de comunicaciones tradicionales. Esto es para marcar cuáles son las vías, ¿no?, por las cuales nos podemos encontrar con estos tipos de mensajes. Mensajes que ahora vamos a ver más adelante en detalle para entender de qué hablamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a la siguiente placa. Aquí vemos. ¿A qué se lo menciona como influencer? Porque uno dice, bueno, es una palabra que fue apareciendo no hace tanto tiempo, que ya se volvió normal, pero hay que también darle un marco jurídico y una definición exacta para entender de qué se trata. Bueno, lo que entiende por lo menos la diputada Florencia De Sensi en el texto y en sus fundamentos lo dice, es justamente aquella persona que se identifica con el nombre o seudónimo y que lo que puede hacer es difundir mensajes de modo sistemático, reiterativos, constantes en sus historias, en su espacio de redes sociales, y que promuevan bienes, productos o servicios. Algo muy común. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la figura de la persona famosa que tiene muchos seguidores y que vende, por ejemplo, no sé, un vaso de vidrio? Y diga, este es el mejor vaso de vidrio, tienen que comprarlos porque si lo consumo yo, ustedes también. Por dar un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, de ese tipo de casos nos encontramos y así podemos seguir ejemplificando, obviamente, de manera amplia. Bueno, esto es cuando una persona, de lo que acabo de mencionar, tiene una llegada a una audiencia amplia y diversificada
que esto lo pone también en el texto y lo agrego también a las placas, que es la parte que se vaya a encargar justamente, puede llegar a ser dentro del Poder Ejecutivo o de algún área específica, que sea justamente la voz en alto y que le ponga tecnicismos a este proyecto, se va a tener que encargar justamente de esto. ¿Qué significa una audiencia amplia? Una cantidad de números, de seguidores, de llegadas por videos, por imágenes. Bueno, eso también es algo que se va a tener que poner dentro de la parte técnica de este proyecto. Esta audiencia que recibe justamente un mensaje y que puede impactar a la hora de tomar una decisión, como decía por ejemplo lo del vaso recién, o como por ejemplo hablamos de un problema un poquito más grave, que es lo que llega después a ser una adicción por el juego, ¿no? Constantemente vemos, y no solamente en las redes sociales, hoy en día lo vemos también como auspiciantes de torneos muy importantes a nivel deportivo. Y hablamos también de lo que significa el consumo, las opiniones y los comportamientos, es decir, que tenga llegada a la persona y que pueda influir en los consumos, en las opiniones y en los comportamientos. Esto es parte muy importante y fundamental del proyecto. Bueno, las personas comprendidas, dice Florencia De Sensi, en este proyecto, deben justamente comunicar responsablemente, esto teniendo en cuenta la veracidad y la legalidad de lo que está proponiendo, sobre todo pensando en la venta de productos y servicios, proteger al usuario y a los menores, y esto está amparado por la ley 26.061, un mensaje muy importante, y aquí es donde empezamos a ver más el marco jurídico que tiene este proyecto. Continuamos con la siguiente placa y vamos a pasar ya a uno de los puntos más importantes de esta iniciativa, porque acá ponemos el marco jurídico, dice Florencia De Sensi. Bueno, ¿y qué busca prohibir? Bueno, lo que busca prohibir es que los influencers no puedan promocionar sitios de juegos de azar, y enumera obviamente todos los tipos de juegos de azar que hay, productos con tabaco y cigarrillos electrónicos, algo que se está viendo tal vez más comúnmente, no sé si les pasa a ustedes en sus entornos, en la calle, esta cuestión de la persona que deja de fumar pero que de todas maneras utiliza los cigarrillos electrónicos, algunos que pueden ser dañinos, otros que no. Bueno, por eso mismo también prohíbe la utilización de esto. Por eso digo, no está apuntado solamente a la ludopatía, sino a otras cosas, como por ejemplo lo que vamos a ver en la siguiente placa, que es, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Claro, a las adicciones. Exactamente, apunta a todo tipo de adicciones. Por ejemplo, productos alimenticios o medicamentos que no sean de libre venta. Otro tema muy importante. Y también, por ejemplo, marca lo que son aquellos productos que no están autorizados por la ANMAT. Aquí también es otro de los puntos relevantes. Y el otro punto es justamente los actos, procesos, técnicas y metodologías con finalidad estética en el área de salud. Así que vemos obviamente también este tipo de propuestas. Entiendo que hay una cierta rigurosidad también vinculada al mundo estético. Hubo casos muy trascendentes. Bueno, el más conocido o el que primero seguramente se nos viene por lo lamentable y por el corto tiempo que sucedió fue la situación de Silvina Luna. Sí. Pero hay muchos casos como ellos que han causado otros daños sin llegar a causar el fallecimiento de la persona, pero sí otro tipo de daños. Así que un marco interesante. Y lo último, para que tengamos en cuenta cuáles pueden ser las sanciones, bueno, aquellas que estén dentro de la ley 24.240, que es justamente la del defensa al consumidor. Y ojo, no solamente será la sanción en algunos casos para los influencers, sino también para las empresas que busquen tal vez o hagan justamente esta comunicación de manera asistida o compartida. Me parece, o me hace acordar a cuando se discutió el etiquetado frontal, que se planteaba que las figuras deportivas no podían promocionar productos que no eran o que tienen muchos octógonos, como una alternativa también a incentivar que se mejoren los productos que se promocionan, ¿no? Que sean, de hecho, ha sucedido en el último año o año y medio que muchos productos lácteos que están dirigidos a las infancias tienen versiones que permiten
que sean de mejor calidad y no tengan ningún tipo de octógonos, Claro. no tienen azúcar incorporada, no tienen grasas. Y además para que aquellos influencers, aquellos famosos, sepan, investiguen a quiénes van a promocionar. Exacto. Porque lo que se ha visto es que en los juegos de azar, muchos de los famosos terminan promocionando casinos virtuales truchos. Exacto. Ilegales. Y eso también los está, pone en riesgo a ellos, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista jurídico, también van a ser imputados respecto a esa promoción. Perdón, sin ir muy lejos también, con financieras. Con las Bitcoin. Con Bitcoin, bueno, el ejemplo más claro es el de Generación Zoe, que el propio presidente Javier Milei lo había promocionado en sus redes sociales y hoy Leonardo Cositorto está preso por estafador. Exacto. Claro, y tiene que ver con esa dinámica, ¿no? Sí. Usar personajes que son de influencia pública, que tienen muchos seguidores, que les sirve por ahí a la persona que es influencer para su economía particular, pero que termina generando un daño a toda la sociedad. Claro. ¿Qué pasa, Bueno, no, en la sí. situación de que venga una empresa y nos diga cualquiera de nosotros, bueno, tal vez algunos de ustedes tengan más influencia en redes sociales, puede ser, no recuerdo la cantidad de seguidores, pero si te dicen, ¿tenés algún conocido que quiera promocionar mi empresa justamente de juego de azar? ¿Y qué Claro. hacen ustedes? ¿Lo derivan o consultan a la persona que supuestamente es una persona influencer? ¿No? Porque es una situación también de si uno puede claro. recibir la oportunidad de brindarle un trabajo al otro, pero al mismo tiempo, bueno, está el debate antes, lo ético. ¿Qué haces? ¿Lo haces o no lo haces? No, claro, ¿Le bueno. preguntás primero si promociona o directamente le envías el mensaje con, Por eso es importante, con la propuesta? por eso es importante que haya reglas y que haya normas, y esas normas y esas reglas salen de aquí, de esto que vos estás contando, Gonza, que son los proyectos, que son las iniciativas y que esperemos que rápidamente se discuta porque venimos escuchando desde distintos ámbitos. Hace poco, menos de un mes, hubo una conferencia que dio el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respecto a la preocupación que hay sobre la ludopatía en menores. Exacto. Bueno, lo están señalando en varios sectores, no solo de Argentina, en el mundo entero. El Congreso rápidamente tiene que tomar cartas en el asunto. Exactamente, uno de los proyectos que está en debate, acaba de ingresar formalmente a la Cámara, pero como venimos recordando, en las últimas semanas, previo al receso de invierno y también posteriormente, tanto la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia como la Comisión también de Legislación General de Asuntos Constitucionales estuvieron analizando estos proyectos de ley que ya suman casi una docena de temas que se van sumando en relación a la ludopatía como eje central, pero también todos los temas subsidiarios como el de los influencers promocionando distintos tipos de actividades. Todavía nos queda un rato, Fernando. Tenemos un ratito todavía. Sí. ¿Nos vamos a ir a la pausa ya? Me parece que sí, que ya nos Bueno. vamos a la pausa y volvemos en un instante. No, tenemos unos minutitos antes de la pausa. Pero lo cierto es que hay una agenda importante que quedó pendiente de la jornada de ayer. Decimos y recordamos esto, los proyectos se van acumulando. El proyecto que nos trae Gonza suma a otras iniciativas sobre esta temática. En el medio hay una serie de iniciativas y de proyectos también para empezar a avanzar en el recinto de la Cámara de Diputados porque ya están en condiciones. Bueno, uno de los reclamos que le hacían a Martín Menem es que vuelva directamente a las sesiones ordinarias, no tener que esperar a sesiones especiales donde ocurre como estaba previsto para la jornada de ayer, alrededor de 30 cuestiones de privilegios, homenajes, porque recordemos que en diputados no había una sesión hace ya varios meses. En cambio le decían, bueno, con una rutina de sesiones ordinarias no solamente se agiliza el trabajo en las sesiones, sino también en las comisiones para poder avanzar con otros temas. Y la oposición también hacía hincapié en la necesidad que se le diera atención a los proyectos que eran parte de su agenda. Claro, exactamente, como eje central. Me parece que cuando las autoridades de la Cámara están pensando en una reforma del reglamento, ahí también dentro de las reformas tienen que ver con la dinámica, con la diaria de lo que es la actividad parlamentaria. Ahora hay varios proyectos que ya acumularon dictamen, pero que no llegan al recinto por las negociaciones políticas en contexto de las sesiones especiales, y eso también hace que muchos proyectos, ha pasado en los últimos años, pierdan su estado parlamentario por más que tengan un dictamen, ¿no? Porque no llegan al recinto
producto, bueno, de las negociaciones que se tienen que dar y que trascienden a la agenda parlamentaria. Hoy en la bicameral de trámite legislativo, en la bicameral de los DNU, volvió a hablarse de la necesidad de integrar rápidamente otras bicamerales, como es la de control de los servicios de inteligencia. Hasta el propio senador Pagotto, un hombre del oficialismo, senador por La Rioja, dijo, no sé por qué todavía no la integraron, ¿no? Desconociendo un poco esas internas que hay dentro de la Cámara de Diputados o dentro del Senado. Pero lo cierto es que, más allá de las discusiones políticas, faltan integrar comisiones bicamerales fundamentales. En distintos ámbitos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la revisora de cuentas también aparece ahí, que tiene mucho que ver con la AGN, otro de los temas que queda por definir. Claro. Sí, los auditores de la AGN y cómo se va a cubrir esas vacancias. Son 3 las vacancias que hay de los directores que decías en abril, ¿no? En abril caducó, finalizó el mandato. Y desde ahí están los 3 representantes de la Cámara de Diputados. Claro. Ahora falta que la Cámara de Diputados nombre a sus 3 representantes. El problema es que tiene 4 candidatos. Exacto. Veremos cómo terminan de zanjar esas diferencias. Ahora sí, la pausa, volvemos en instantes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión. Aman. Tenemos invitada. Muy en bien. este caso le damos la bienvenida a la diputada Paula Omodeo de Tucumán, del partido Creo. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Se la ve muy bien después de ayer, una sesión cortita, si no hubiera estado hoy por ahí un poco más cansada. Fue un día igual de intenso. Como No si sé. hubieran sido 20 Claro. horas de sesión. Sí, por suerte no hubo 20 horas de sesión. Claro. ¿Y cómo viste esa discusión, esa imposibilidad de sesionar con temas importantes y también con temas políticos que trascendían la agenda parlamentaria en un punto? A mí, tratar temas donde hay acuerdos y que son importantes y mejor para el país en general, como bancos genéticos, etcétera, me parece que siempre es algo bueno. Si bien me preocupaba mucho la dinámica que iba a tener la sesión, me parece que sale la peor versión del Congreso y es un espectáculo que en vez de enaltecer a la Cámara la rebaja, esto de que haya 20 horas de cuestiones de privilegio, que se hable de cualquier cosa menos de lo que venimos a tratar. De hecho, yo acompañé a Alejandro Bongiovanni en un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara en ese sentido. Hay que acotar, limitar y pasar para el final, porque además, si queremos de alguna manera levantar la reputación que tiene el Congreso, que no es buena, tenemos que dar nuestra mejor versión con mucho nivel, y hablando de las cosas que le importan a la gente, ¿no? Entonces me parece que las peleas políticas o las discusiones políticas no deben llevarse o no deben correr de vista lo más importante. Entonces me parece que hay que modificar el reglamento en ese sentido, porque las cuestiones de privilegio se usan mal, se usan muy mal las cuestiones de privilegio. El reglamento es clarísimo que son para determinadas cuestiones que impiden al diputado o que lo afectan, o que no para hacer un discurso político de cualquier cosa. Aunque hay temas políticos de muchísima relevancia. Claro, serían cuestiones excepcionales, ¿no? Y planteos excepcionales que tengan los legisladores nacionales. Ahora, Paula, vos, algo mencionábamos en los bloques anteriores, es como que empieza a sonar un poco más fuerte cada vez más la idea de modificar el reglamento de la Cámara, de ayornar, en definitiva, las normas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Yo justamente por eso elegí y pedí estar en peticiones, poderes y reglamentos. Es algo que me apasiona, como se me puede ir la vida hablando de cuestiones de derecho administrativo. Y me parece que había proyectos muy buenos ya desde la anterior conformación del Congreso. Dolores Martínez había hecho de Evolución Radical, había hecho aportes muy interesantes, Silvia Lospenato, Juan Manuel López. O sea, por pensar en algunos proyectos, ahora estamos trabajando hubo un intento. Hubo solamente informativas de la ley, en mi caso, ¿no? La titulé así, yo tengo un proyecto de la responsabilidad fiscal de los legisladores, es decir, pensar si hay que incorporar cuánto sale lo que vamos a sancionar, si tiene que ir al OPC, si necesitas dictamen, etcétera. Y después también cuestiones como cómo funcionamos, las cuestiones de claro, privilegios, si las comisiones pueden ser remotas o no, si eso es más eficiente, si bajamos el gasto. Me parece que es algo que si bien por ahí no tiene mucha redundancia para afuera, cuando vos tenés instituciones sólidas y que funcionan bien, funciona mejor la democracia, funciona claro, mejor todo. O sea, y generamos lo que es tan importante, que es que se vuelva a tener confianza en las instituciones. Diputada, yo le quería preguntar, bueno, cómo está viendo el escenario político en la Cámara, pero también en este contexto donde, bueno, un sector de lo que era Juntos por el Cambio, usted ingresó a esa coalición en 2021, decide tener una posición más cercana a la Libertad Avanza, hay otra que no tanto. Digo, ¿cómo te manejas, cómo se maneja usted en ese ir y venir con el nuevo oficialismo? Para mí fue, la verdad, muy natural y muy fácil la posición en la que estoy, que soy un monobloque, porque siempre fueron las mismas ideas que son las ideas de Creo, ¿no? Las ideas de Creo, que es un partido que nace en Tucumán con ideas liberales, nosotros decimos de sentido común, de transparencia, de respeto irrestricto a las instituciones, pero también de terminar con privilegios, ¿no? A mí todos los diputados de cualquier bloque saben que si es para bajar un privilegio me tienen que llamar a mí, lo acompaño. Privilegios para estacionar, fueros, ficha limpia, todo lo que eliminen privilegios, allí estaré. Y de hecho, el año pasado, en los 2 años que de la composición anterior, voté muy alineada con los distintos sectores liberales que estaban sueltos, con Esper, López Murphy, Milei, Villarroel, Fran Sánchez, Pablo Torello. O sea, cuando había estas ganas de recortar el gasto y terminar con privilegios, ahí me encontraban. Así que ¿los 100.000 millones de pesos que elegieron en la CIDE es un privilegio? Me parece que eso es una facultad discrecional de la administración en cuanto a la alocación de los fondos públicos. O sea, si vos me decís, bueno, ¿por qué en derecho administrativo lo llamamos oportunidad, mérito y conveniencia? Es decir, si un gobierno decide gastar, como se está gastando mucho en educación ahora, y otro gobierno decidió gastar mucho en el Ministerio de la Mujer, entonces vos decís, ¿es cuestión de privilegio? No, son las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo. Diputada, usted es del cuerpo, básicamente, aquellas que están pidiendo, por ejemplo, que se vuelva a un trámite legislativo en las sesiones para que no sean especiales y que sean sesiones ordinarias, y que esto permita también que ingresen otros temas que se están debatiendo en las comisiones y que sea más seguido, por así decirlo, en las semanas? Mira, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque cuando tenés un gobierno que no tiene mayoría, sino que las tiene que construir, y tenés una oposición que realmente es todo no hay nunca un sí, no hay nunca un ánimo colaborativo, vos decís, bueno, ¿realmente sería estratégico en este momento hacerlo? Yo creo que no, porque tenés que tener mucho cuidado en un momento de tanta crisis como en Argentina. Nosotros estábamos sentados sobre una bomba que iba a explotar en cualquier momento. Pues bueno, desarmemos la bomba de a poquito, ¿no? Vamos desarmando de a poquito y vamos regularizando todas las instituciones. El Congreso es una de ellas, ¿no? Paula, antes de despedirla, ¿habrá sesión el miércoles de la semana que viene? No está pedida, pero parece que sí. O sea, que habrá, quedaron temas en el tintero a partir de que no se trató la última sesión, y hay nuevos dictámenes de asuntos muy importantes, como la educación, como algo esencial, estratégico, ¿no? Y otros temas más que me parece que hay que abordar, voto en el extranjero, etcétera. Paula Modeo, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Diputada nacional por la provincia de Tucumán. Exactamente, y ahora nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires y repasar lo que dejó también en estas últimas jornadas el diputado Daniel Arroyo, que pasó por aquí, por los estudios de Diputados TV.
Yo estaba convencido que iba a haber quórum y que se iba a tratar. De hecho, tuvieron labor parlamentaria al comienzo, reordenaron un poco el temario. Bueno, finalmente el bloque Hacemos Coalición Federal, de Pichetto, no dio quórum y ese fue el tema. Yo estaba convencido que iba a haber quórum, claramente. Era una sesión que el temario en sí no era de un gran debate, pero que había tres cuestiones, que era el tema de Venezuela por un lado, las elecciones en Venezuela, la visita de algunos diputados a los represores y finalmente la situación de Alberto Fernández y las denuncias iban a acaparar gran parte de la atención. No iba a llevar mucho tiempo, en mi opinión, el debate de los proyectos de ley, sino estos temas. Yo estoy del lado de la víctima siempre. La víctima es la mujer que denuncia hechos de violencia y espero que la justicia pueda determinar qué es lo que ha pasado. Sé lo mismo que sabe cualquiera que lee un diario, pero siempre hay que estar, en mi opinión, del lado de la víctima. Hay 39 diputados de Unión por la Patria que hicimos una declaración, yo soy uno de esos, diciendo esto básicamente, del lado de la víctima y esperando que la justicia determine qué pasó. Estamos hablando de un hecho de gravedad y violencia de género. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, los temas de actualidad que cruzan esta Cámara de Diputados de la Nación. Exacto, y temas que también querían llegar al recinto. Sí. La semana próxima habrá una oportunidad, muchos temas que están por afuera de la agenda y otros que se comienzan a incorporar también, Antonio, con proyectos que impulsa el Ejecutivo, en este caso, para incorporar una dimensión que el Código Penal no tiene, que es el juicio en ausencia. Sí, así es. Uno de los temas que importa al ministro de Justicia, Cunio Libarona, uno de los temas en los que trabajó también con su equipo y a la expectativa de, bueno, ver finalmente que se pueda dictaminar en la comisión para tratar los proyectos presentados cerca de la fecha del 18 de julio, donde se homenajea a las víctimas de la AMIA, ese atentado terrorista que ocurrió en 1994 y que dejó 85 muertes. Decíamos, los autores de este proyecto son Patricia Bullrich y el ministro Mariano Cunio Libarona, que trabajaron en esta iniciativa. Bueno, el proyecto de juicio en ausencia es una idea que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial para poder juzgar de alguna forma a los comisarios nazis que se habían alejado de Alemania, de donde estaba la guerra. Se habían profugado, Se habían profugado. Y al día de hoy, si bien es difícil encarcelar a quienes estén prófugos, quienes sean juzgados y demostrados culpables en ausencia, permite algún tipo de rigor más para la investigación que las alertas rojas de la Interpol, por ejemplo. Claro, y además permite centrar el debate en el proceso de investigación judicial, ¿no? Que es buscar las pruebas que relacionen a los acusados con el delito, ¿no? Así y es. Presentarlas por lo menos y darle la posibilidad a la persona a la que se está acusando que se defienda si se presenta en todo caso. Bueno, y eso es un poco lo que se busca, porque se sabe que, bueno, el derecho penal lo que busca es darle algún tipo de reparación a las víctimas, porque el fuero penal justamente evalúa las conductas después de que pasan, una vez que el daño ya está cometido. En este caso lo que se busca dar, si bien la reparación con el caso de que se cumple una sentencia es muy difícil porque el acusado está ausente, salvo que quiera hacerse presente, lo que se busca es apuntar a conocer qué pasaron, a conocer los hechos, a conocer la verdad. Por eso el gobierno lo llevó también para la fecha de la AMIA. Lo cierto es que uno habla con los familiares de las víctimas de la AMIA y hay opiniones divididas. Para algunos es importante avanzar con esto porque se puede saber cuál fue la participación del Estado de Irán, señalado durante muchísimos años como responsable de este atentado, pero lo cierto es que en ningún momento hubo pruebas contundentes demostradas en juicios que avalen la participación del Estado iraní y de la organización criminal Hezbollah en la participación de estos delitos. Entonces, lo que se busca por lo menos es acercarse lo más posible a lo que fue la verdad de los hechos, sabiendo que es prácticamente imposible que se hagan presentes los incriminados, los imputados, y que puedan pagar con algún tipo de condena penal. Pero decíamos, permitiría juzgar solamente algún tipo de delitos, los delitos que son considerados gravísimos. El ejemplo es AMIA, pero también están los delitos graves considerados en el Estatuto de Roma, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Un crimen común no puede ser llevado a cabo en un juicio por ausencia. Siempre viene bien la aclaración, porque muchas veces se termina pensando que eso va a generar que no se quiera atrapar a los delincuentes, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos para pasar a la siguiente placa, me parece.
Bueno, también se piensa en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, que por lo general son delitos que se cometen en forma global, porque muchas veces no necesariamente se tiene que estar en el lugar de los hechos para que sean ejecutados. No necesariamente los autores materiales están en el lugar donde se realizan, y por eso también es importante destacar que muchas veces capturar a esas personas para llevarlas a un juicio es muy difícil, y por eso aparece la posibilidad del juicio en ausencia. Los autores, cuando presentaron este proyecto, hablaron de un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia, una vez más destacando los derechos de la víctima de que sean juzgados las personas, aunque no estén presentes en el juicio, que hayan cometido estos delitos, dándole importancia, ¿no?, a este derecho. De distintas formas, no todo por igual, funciona en España, en Alemania, en Austria, en Francia y en Italia, y también deben extremarse claramente los recaudos que garanticen el ejercicio a la defensa en el juicio de las personas que no están, obviamente. Exacto. También puede servir, me imagino, este proyecto si se aprueba, porque recién ha sido presentado y se va a empezar a discutir. Obviamente, el atentado a la AMIA está en el centro, y también el atentado a la Embajada de Israel, que tiene menos investigación, digamos, también, aunque hubo una comisión bicameral en este Congreso de la Nación que trabajó durante 10 años y logró, en definitiva, con su trabajo, el juzgamiento de quien llevó adelante la primera investigación, el juez Galeano. Va a servirme, entiendo por lo que nos decías, Antonio, también a el juzgamiento de varios represores que están prófugos, ¿no? Que vemos en varios medios de comunicación una vez por mes o cada varios meses que aparece la búsqueda con recompensa de genocidas que se han fugado, ¿no? Claro. En su momento, y que todavía no han sido juzgados por sus crímenes, pero Bueno, sí han sido identificados. Astiz fue uno de los genocidas juzgados en ausencia en Francia. Exacto, exactamente. Él fue condenado por la desaparición de las monjas francesas en ausencia en Francia por el genocidio. Pero en Argentina hay por lo menos una docena de genocidas que se sabe que están prófugos, algunos incluso están identificadas las zonas, pero no se los puede extraditar, ¿no? Y lo que es importante en esos casos es que está por encima de las alarmas rojas de Interpol. De las alertas rojas de Interpol. Es decir, en caso de que sean ubicadas esas personas, pueden ser detenidas a partir de convenios internacionales y avanzar más rápido en la extradición. De hecho, uno de los acuerdos que se firmó la última vez, creo que se aprobó en el Congreso, una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, tuvo que ver con el acuerdo con Brasil, ¿no?, para la extradición, que también fue parte de lo que dejó el juicio Juan d'Artés, ¿no?, que como no se lo podía extraditar, acá no había en ese sentido esta situación. Pero aclaramos, los juicios en ausencia es para los casos de delitos de lesa humanidad y de genocidio, no para los delitos comunes. La extradición ya son tratados entre países para permitir y facilitar a las personas que son señaladas para el juicio que puedan ser trasladadas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablamos de la agenda que tiene el Congreso de la Nación, la agenda parlamentaria y la agenda que internacional, la diplomacia parlamentaria. Un tema que te gusta. Señalar, un tema sumamente interesante. Semana a semana se van creando grupos de amistad de Argentina con diferentes países. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta semana, porque se conformó, ahí está, la bandera de Japón, la bandera de Argentina, el embajador de Japón ante nuestro país y la diputada María Eugenia Vidal, presidenta, flamante, ahí se la eligió, presidenta del grupo de amistad de Argentina con Japón. Entonces preside la diputada del PRO, vicepresidenta la diputada Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza, y varios diputados que estuvieron presentes y que van a formar parte de esta comisión: Martín Ardoaín del PRO, Martín Maquieira del PRO, Carlos Fernández de Innovación Federal, Constanza Alonso de Unión por la Patria, Nadia Márquez de La Libertad Avanza, Daniel Arroyo de Unión por la Patria, quien destacó la importancia del intercambio de experiencias y metodologías con Japón. Estuvo también el embajador, ¿no?, presente. Es parte de la diplomacia parlamentaria, no solamente la posibilidad de articular con otros
parlamentos. Fue en un lugar Ahí poco está hablando, frecuente. ahí estaba Sí. haciendo uso de la palabra Hiroshi Yamauchi, el embajador. Y en un lugar, como decíamos, poco frecuente es en el auditorio que tiene, el microcine auditorio que tiene la Cámara de Diputados en el subsuelo de este anexo, poco frecuente, pero como vemos, obviamente destacando parte importante de lo que tiene que ver con el intercambio de Japón, que es el trabajo también cultural, ¿no? Tiene una gran industria cinematográfica, sobre todo de cine de animación, por eso se proyectaban algunos cortos, y no solamente tiene destacadísimos directores importantes de la cultura del anime, pero también, sobre todo, de el intercambio comercial y la parte de esta idea de fortalecer el intercambio entre ambos países. Bueno, estuvo también presente Luciana Termine, que es directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los grupos parlamentarios de amistad, Luis del Solar Dorrego, director de Asia y Oceanía de la Cancillería Argentina, y como vos bien estabas señalando, la reunión se llevó adelante ahí en el microcine ahí que tiene en el la Cámara de auditorio, Diputados, sí. el auditorio de la Cámara de Muy lindo lugar, donde también se han hecho muchas actividades, muchas audiencias públicas que hacen en la también. Cámara de Diputados, se hacen en ese espacio, que también está, como todo el Congreso, restaurado y puesto en valor, y es un buen lugar para concurrir. Hay muchas actividades, así que estén atentos. Me estaba acordando que hoy pasé por la Puerta del Molino y hoy había visita guiada. Se veía que estaba todo abierto, así que aprovecho para invitarles a todos a que se anoten en la página del Molino, que una vez por mes, la primera semana de cada mes, abren la convocatoria para poder participar de la visita. Es una experiencia, es más o menos una hora de recorrida. Hay mucha gente que quiere hacerla, así que tienen que estar muy atentos a los primeros 2-3 días de la semana. Y se toman un café también. Sí, al final. Al final. Y a veces la Orquesta del Congreso también presenta algún espectáculo ahí. Claro. Bueno, interesante la propuesta que está haciendo Amanda a toda la audiencia respecto a conocer partes de la República Argentina, partes de la Ciudad de Buenos Aires, parte de lo que conforma también e integra los edificios del Congreso Nacional. Exacto. También pueden visitar nuestra casa. Obviamente. El Congreso también es un lugar y que la noche de los museos se llena de gente. Bueno, Antonio Ricovene, nos vemos la semana que viene acá en El Piso, pero mañana seguimos muy atentos a la información. Así es, Amanda, seguimos en contacto y compartimos nuevamente el martes acá en El Piso. Muy bien. Gonza, lo mismo. Gran placer, compañeros. Nos reencontramos seguramente mañana. Exactamente. Bueno, muy bien, gracias. Despedimos al equipo. Importante lo que nos decía la diputada Omodeo, la posibilidad de sesionar el próximo día miércoles. Sí, el compromiso también que hay en ese sentido. Hay un debate importante respecto a la esencialidad de la educación, un proyecto del diputado Finocchiaro que ya tiene dictamen y que hace varias semanas se venía planteando la necesidad y la posibilidad de convocar para este mes de agosto. Recordemos que quedó pendiente la convocatoria también para discutir en torno al presupuesto educativo, que finalmente no se concretó y la declinó el radicalismo, pero tema educación va a estar presente también la semana que viene. Bueno, la agenda en definitiva que tenía la Cámara de Diputados para la jornada de ayer me parece que se puede trasladar casi en un 100% al próximo día miércoles. Se suma lo de lo que está vinculado con el tema de educación. Veremos también con esos temas anexos. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo late todos estos días? La decisión que tiene que adoptar la Cámara respecto a los 6 diputados libertarios que fueron al penal de Seiza y se reunieron con represores. ¿Pasará todo finalmente a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos? Esa es una posibilidad. Y que por el otro lado también haya un pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Veremos también qué es lo que pasa con la declaración respecto a los sucesos ocurridos en Venezuela después de las elecciones, lo denunciado por el propio Congreso Nacional de fraude electoral por parte de Nicolás Maduro. Eso ya formaba parte de lo que era la agenda, ¿no? del Congreso a discutir. Veremos también qué es lo que pasa con las denuncias de Fabiola Yáñez hacia Alberto Fernández, porque algunos legisladores querían plantear el tema en cuestiones de privilegio. Bueno.
Claro, y también quedan definiciones fundamentales que marcaron tanto ayer como hoy una posición muy fuerte del bloque Hacemos Coalición Federal para definir los directivos, los directores que tienen que ir a la GN y también las definiciones que hoy también se volvieron a reclamar de autoridades para la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Órganos de Inteligencia, que está muy imbricado, muy mezclado con la Comisión de DNU, sí, justamente, como vos contabas al principio, que hoy ya terminó su actividad y que se pospuso para las próximas semanas el debate en torno a estos dos decretos que modifican la estructura de los organismos de inteligencia y otorgan mayor presupuesto para gastos reservados. Esto quiere decir gastos que no se declaran, que no se conoce su fin, en definitiva, en qué se utilizó y no se puede auditar tampoco en ese sentido. Me parece que a partir de rápidamente normalizar lo que es la integración de estas comisiones bicamerales también va a permitir oxigenar la relación de la Libertad Avanza con los diferentes sectores de la oposición denominados dialoguistas. Exactamente. Y reconfigurar nuevamente lo que es la construcción de mayorías necesarias para el oficialismo. Recordemos que el oficialismo tiene 40 diputados nacionales. 42 en total, 42, entre todos los que se fueron sumando. Y tiene 7 senadores. Exacto. Si ahí hay un quiebre en la relación con el radicalismo, con el bloque de Pichetto, con el PRO, lo dificulta al oficialismo a juntar mayorías. Sí, de eso vamos a estar hablando seguramente mañana. Hoy un diputado me comentaba que su sensación de la sesión de ayer era que se había terminado la luna de miel entre oficialismo y oposición dialoguista, que entra a otra etapa y de eso lo vamos a estar conversando mañana durante todo el día acá en Diputados TV. Muy bien, nos vamos entonces. Aman, gracias. Chao, hasta la próxima. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.